10, 9, 8, 7, 6, 0. Bienvenidos todos a nuestro primer programa Momentos Inmobiliarios by Perú Sotheby's, con la conducción de Nela Pinto y Nela Ponce. Gracias a todos los invitados que están conectados por la sala de Zoom y a todos los que nos están siguiendo por el Facebook Live. Es el primer programa que estamos transmitiendo para Perú Sotheby's, y este va a ser uno de muchísimos programas muy entretenidos, además inteligentes y con información sumamente válida. Bueno, ahora los puedo dejar con las Nelas, como pueden decir, las más conocidas como el dúo más dinámico del sector inmobiliario. Juntas acumulan más de 35 años de experiencia y con gran conocimiento del sector. El tema de hoy día es tendencias en el sector inmobiliario en la reactivación económica del país. Buenas tardes, Nelas, ¿cómo están? Hola, Ruth. Muchas gracias. Muchas gracias también a la audiencia que está presente con nosotros ahora en nuestro primer programa de Momentos Inmobiliarios. Muchas gracias por asistir. Gracias a todos, gracias Javier, gracias Eduardo. Ruth, por favor, cuéntales, ¿quiénes son nuestros panelistas invitados el día de hoy? Bueno, vamos a presentar primero al arquitecto Javier Artadi. Él es director ejecutivo de Artadi Arquitectos, el estudio de arquitectura con más de 25 años de experiencia. Javier, además de ser profesor y conferencista en importantes universidades en el Perú y en el mundo, ha obtenido diversos premios y reconocimientos de arquitectura nacionales e internacionales. Ha sido invitado a presentar su obra en exposiciones y conferencias en América, Europa, África y el Medio Oriente. Realmente es un honor tener a un arquitecto de este tamaño en Momentos Inmobiliarios. Él ha recibido la Orden del Sol del Colegio de Arquitectos del Perú y su obra es publicada y reconocida mundialmente por su fuerte carga conceptual, la geometría abstracta y las líneas puras de sus formas. Bienvenido, Javier. También tenemos con nosotros... Sí, también tenemos con nosotros a Eduardo Jiménez, economista senior y jefe del Sistema de Información de Macroconsult, con amplia experiencia en la investigación del sector externo peruano y la coyuntura económica nacional e internacional. Su experiencia incluye consultorías para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD. Trabajó previamente para el Consorcio de Investigación Económica y Social y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Eduardo Jiménez, un honor tener también tremendo economista y sobre todo ahora con este tema de hoy que es tan interesante para todos. Eso es todo, Nelas, las dejo para la conducción. Muchas gracias, Ruth. Realmente un lujo de invitados. Gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlos aquí, realmente Javier y Eduardo. Les comento a ustedes y a nuestra querida audiencia que este mes hicimos un estudio para analizar las tendencias del sector inmobiliario y la reactivación que se está presentando. Y por ello es que Ruth te pido por favor que nos presentes este estudio. Con gusto, Nela. Bueno, se realizó un estudio SEO para analizar el interés de las personas en temas del sector inmobiliario y detectamos que a partir de abril el interés de las personas relacionado a compra y alquiler de departamentos y casas ha venido creciendo sostenidamente. Esto sobre todo en la búsqueda de oportunidades. Asimismo, según la encuesta realizada en una muestra de más de 200 agentes inmobiliarios, más del 60% ha declarado que la demanda se mantiene o aumenta con respecto al mes de abril. 51% indican que la gente busca alquilar, 15% que buscan solo comprar y 34% buscan o alquilar o comprar. Datos que nos dicen que el sector se está reactivando. O sea, Ruth, quiere decir que el 50% de las personas encuestadas quieren comprar y 50% alquilar. Eso es muy bueno en el contexto actual. Eduardo, cuéntanos, ¿cómo ves tú la reactivación del país? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nelas? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ruth? Encantado de estar por aquí. Y bueno, como comprenderás, con bastante preocupación por lo que está pasando. Y bueno, nosotros tenemos números, evidentemente, de fuertes caídas para 2020, que es natural por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Tenemos un 14% de caída este año, que ciertamente es muy fuerte y es el peor desde el año 88. Bueno, el año 88 no hay necesidad de explicarlo, lo difícil que fue, porque, bueno, este es uno de los peores periodos que pasó Perú, ¿no?
está de más ahondar ahí. Pero hay una preocupación todavía mayor aquí porque hay algunos riesgos, ¿no? Y acaba de presentarse un riesgo ayer, ¿no? Ayer a las 6 de la mañana, ¿no? Un nuevo riesgo que ha terminado por, digamos, por complicar un poco más este escenario. Y ese riesgo político, ¿no? El riesgo político se nos ha puesto, aparece ahí porque ciertamente estas tensiones entre Congreso y el Ejecutivo, pues siempre complican, ¿no? Complican sobre todo el avance de la inversión privada, que es crucial en situaciones como estas, ¿no? Dar confianza. Pero bueno, hay algunos otros riesgos ahí, el riesgo internacional, el riesgo fiscal, pero no voy a andar demasiado en eso. Pero lo bueno, digamos, o lo positivo de esto es que cuando, por ejemplo, tenemos un año muy negativo, por ejemplo, el 2020, el 2021 vamos a tener un año mucho mejor, ¿correcto? Esto funciona más o menos así. Más fuerte es la caída del año 2020, más fuerte es también la recuperación del año 2021. Y ciertamente ahí vamos a ver mejoras. De hecho, nosotros tenemos en Macroconsul, ¿no? donde yo trabajo, y tenemos una recuperación del 10% para el próximo año, lo cual es una recuperación importante, y esta va a estar sobre todo impulsada por la inversión privada. Y de hecho ahí esto funciona pues como una suerte de pelota, ¿no? Más fuerte lo empujas hacia abajo, más fuerte rebota también, ¿no? Felizmente eso pasa mucho en la economía. Claro, pero también evidentemente va a depender un poco de lo que pase pues con las elecciones del próximo año, que no son un tema menor, ¿no? Y la vacuna, evidentemente, que está ahí, que estamos esperando con muchas ansias, ¿no? Bueno, Eduardo, comprendemos sí la situación está difícil, ¿no? Pero Sí. en realidad, gracias a Dios, en el sector inmobiliario nos hemos encontrado con un movimiento importante, ¿no? Que quizás en general no se esperaba, quizás por las oportunidades que se presentan, quizás porque las personas están ya tomando decisiones con estos cambios de vida que hay, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera también preguntarle a Javier, ¿no? Que en esta coyuntura mundial que nos ha cambiado en muchos aspectos, ¿cómo cree que está influenciando en la arquitectura? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes aquí. El año pasado, el 2019, fue un año importante para los amantes de la ciencia ficción, porque es el año en el que se ambienta la película Blade Runner, ¿no? de Scott. Y lo menciono porque siempre el futuro y cómo va a ser este futuro, ¿no? De hecho, en la película los autos volaban y este año ni siquiera los aviones vuelan, ¿no? Entonces, que sea esta pandemia que sorprende al planeta después de 100 años, ¿no? Considerando la gripe española de la década del 20, del siglo XX, en principio nos ha parecido una especie pues, de película de ciencia ficción, solo que la ciencia ficción no es ficción, sino es la propia realidad, ¿no? Y nos hemos ido un poco acomodando a ella, y lo cierto es que en ninguna disciplina, creo, hay una verdad absoluta de qué exactamente va a suceder o no. De todas formas, pienso lo siguiente, ¿no? Primero que no creo que vaya a haber un cambio muy radical en general, es decir, los cambios radicales en la arquitectura y más allá en la ciudad sucedieron precisamente en épocas antiguas, cuando había un problema de sanidad, y las ciudades modernas, finalmente las que habitamos hoy, son ciudades que tienen pues, un tema de agua potable, en fin, etcétera, ¿no? Las mismas secciones de vía, las calles, todo se ideó precisamente para combatir estas epidemias que hubo antes, siendo que esto tampoco funciona al 100% porque sabemos que tenemos en Latinoamérica y singularmente en nuestro país una población muy grande en la pobreza y que no tiene agua, etcétera. Como quiera que sea, los cambios en la arquitectura y en la ciudad tal vez no sean tan extremos, pero sí ha sucedido que hay un giro de la dualidad de la vivienda a la ciudad. Es decir, lo que creo que ha pasado con esta pandemia es que ha simplificado las actividades humanas en tres, ¿no? Digamos, nos ha hecho verlas como tres partes.
el trabajo, por un lado, el otro lado la casa, tu refugio, y por otro lado la distracción, el esparcimiento, la distracción, etcétera, las actividades no vitales, digamos, ¿no? Y entonces nos hemos quedado al comienzo, por lo menos, de esta pandemia, con una reflexión respecto a la dualidad trabajo-vivienda. Y hemos dejado en suspenso el entretenimiento, porque estamos hablando de un tema pues, de vida o muerte, ¿no? Y entonces este cono, que antes era de la casa a la ciudad, es decir, que se abría la ciudad, que uno salía de casa para abrirse y reunirse con gente, se ha invertido en alguna forma, y ahora es el trabajo el que va a la casa. Es decir, si nosotros llevábamos parte de nuestra casa al trabajo, de muchas formas, hoy en día lo que está pasando un poco es que todos estamos considerando traer el trabajo a la casa. Y en algún momento habrá algún balance. Yo pienso que no va a haber una desaparición absoluta de algo más que algunas cosas verdaderamente nuevas. Es decir, recordemos cómo el cine no mató al teatro, el teatro no fue eliminado por la televisión, y el DVD no mató a la televisión, y Netflix no ha matado al DVD. Es decir, subsisten todos, uno puede ir al teatro, puede ir al cine, puede ver Netflix, puede ver televisión, etc. Quiere decir que hay una coexistencia, y creo que en la arquitectura va a pasar un poco eso también. Es decir, en el caso, por ejemplo, de las ciudades, algunos pensaban, bueno, es ya el punto máximo de la ciudad grande, que va a desaparecer y todo va a ser pequeño. No creo que vaya a ser así. Lo que seguramente sucederá es que seguirán habiendo las grandes metrópolis, y renacerán las pequeñas ciudades, los pequeños asentamientos, la idea de barrio, la idea de pequeña escala. Entonces, lo que probablemente suceda, y no está mal si pensamos en positivo, es que se enriquezca el panorama de la ciudad. En el tema de la casa-trabajo, sí, se abre todo un universo, precisamente porque lo que ha probado, de todas formas, es que es posible trabajar desde casa, y miles o cientos de miles de personas ya lo hacemos con mucho más facilidad y familiaridad que antes, incluidas las reuniones Zoom y todo lo demás, que eran un poco comunes antes, y hoy en día es algo habitual. Yo mismo, que enseño arquitectura en la UPC, todo este ciclo lo hemos dictado por internet y ha sido perfecto, no había ningún problema más allá de las conexiones, ¿no? Entonces, probablemente no hayan cambios muy radicales. Sin embargo, al traer el trabajo a casa, entonces sí la vivienda pueda sufrir unos ajustes y cambios interesantes, pues ya no es solamente la vivienda en sí, sino es la vivienda-trabajo, ¿no? Hay que señalar acá que como algo importante, que no hay que descuidar también que una gran población no puede tener el acceso al home office, no porque no tenga la capacidad profesional, sino porque eventualmente viven en casas con dimensiones muy pequeñas o muy densas, con muchas personas, lo que significa que esta pandemia también nos ha revelado ese problema, ¿no? Y acaso yo también pensaba que el Estado debería, por ejemplo, en esos casos, decididamente hacer home office comunales, que también pueden ser privadas, más adelante podemos hablar de eso, pero también un poco el tema del diseño interior, el diseño del mueble, es decir, que arquitectos, diseñadores de interiores y diseñadores industriales replanteen el mobiliario, un mobiliario mucho más eficiente, ¿no? Que haga que espacios pequeños se sientan más grandes, ¿no? Y eso es lo que ha pasado un poco, ¿no? Lo que ha pasado es que esta pandemia nos ha hecho encontrarnos prácticamente con nuestro propio cuerpo, literalmente, en el tema de la escala y las dimensiones, ¿no? Gracias, Javier. Sí, es realmente impresionante la capacidad del ser humano para adaptarse a los cambios, ¿no? Como tú bien decías, ni el cine desplazó al teatro,
Netflix, al cine, todo se adapta. Esto es impresionante. Y no solamente ahora traemos el trabajo a la casa, sino en una casa se trae el estudio, la universidad, y bueno, eso los colegios, y esto está generando pues todo un cambio, ¿no? Eduardo, entonces en este contexto que nos está presentando Javier y que estamos viendo porque es nuestro día a día, es un inmueble una buena opción para invertir y a lo largo de los años vemos que muchos países pasando guerras y todo sigue siendo, ¿no? ¿Y por qué? Sí, mira, no, primero que nada quería comentarte sobre lo que mencionaba Javier. Es impresionante cómo las empresas han tenido que pasar de hacer todo presencial a pasar todo a hacerlo de esta manera como estamos ahorita interactuando nosotros, ¿no? Es increíble cómo habían algunas resistencias al cambio tecnológico y hoy día nos hemos visto forzados y a veces este tipo de cosas ayudan, ¿no? Ahora, ciertamente Perú muestra ciertas limitaciones por el tema de la banda ancha y el tema de las conexiones, como decía Javier también, que hoy día se ha convertido en el tema más importante. Antes el problema era digamos, el transporte, ¿no? El tráfico, que era tremendo, y ahora se ha vuelto más bien el tráfico de datos, más bien ahora es el problema, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta que me hacías, sí, bueno, a ver, la vivienda, el inmueble, siempre es una buena inversión. O sea, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Tanto porque es difícil que una inversión inmobiliaria tenga, digamos, caiga su precio en el tiempo, ¿no? Es difícil, ¿no? Que eso suceda, muy, muy raro, en verdad. Entonces, siempre es una buena inversión y de hecho, mucha gente por ejemplo, cuando se permitió esto de sacar el dinero a la AFP, lo que piensa primero la gente es en comprar una vivienda porque esa es una de las mejores inversiones que puede hacer con una cantidad interesante de dinero. Ahora, hay un segmento de la población, evidentemente, que aprovecha esta situación, ¿no? Porque mantenía ahorros, ¿no? Y estos ahorros le permiten poder pagar la cuota de un departamento, de una vivienda, qué sé yo, y poder aprovechar esta situación en la cual o bien los precios caen algo o bien puedes negociar en mejores condiciones, ¿no? Estas condiciones nos permiten, digamos, impulsar un poco la demanda de viviendas en estas épocas que son ciertamente un poco, no un poco, sino bastante más complejas. De hecho yo sacaba unos datos, ¿no? que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, las cifras de SBS de crédito hipotecario, por ejemplo, muestran que en febrero, que era todavía la normalidad, digamos, ¿no? Es lo último normal que conocemos, ¿no? El último mes normal, digamos, completo que conocemos, habían 3.700 créditos hipotecarios que se daban, ¿no? Y más o menos el monto promedio estaban alrededor de 330.000 soles por desembolso hipotecario, ¿no? Pero fíjate que en abril, evidentemente que es el peor mes de la crisis, los créditos hipotecarios bajan hasta solamente 430 créditos nuevos, que es nada, evidentemente, ¿no? Pero fíjate que el monto sube hasta 362.000. ¿Por qué? Porque hay justamente esta situación en la cual aprovechas esa situación, ¿no? Para comprar, digamos, departamentos, y ciertamente este es el segmento de la población al que me refería que tiene esa posibilidad. No necesariamente pasa eso en todos los segmentos, evidentemente hay un grupo de población que evidentemente no está en una situación fácil en esto, de hecho las cifras son bastante malas en ese sentido, y ciertamente que digamos, van a dejar de comprar cualquier cosa que sea durable, desde una licuadora hasta un departamento, evidentemente, ¿no? Ese es el grupo, digamos, que la está pasando mal en estas épocas, pero ciertamente está este otro grupo que puede aprovechar esta coyuntura, ¿no? Claro, Eduardo, pero la verdad que también la psicología del peruano le gusta tener su techo propio, su suelo, Ah, ¿no? sí, por Y eso es supuesto. algo que se destaca, ¿no? Y además Sí, hay algo muy cierto, ¿no? Ese es un comentario propio, ¿no? El dinero va y viene, pero la propiedad siempre está. sí. Puede bajar algo de valor según las circunstancias, ¿no? Y muchas veces puede subir drásticamente, ¿no? O sea, pero también hay buenas oportunidades porque mucha gente hoy en día decide vender porque decide invertir o soltar un inmueble que esté a la renta, invertir en la bolsa o invertir en el campo o una casa de playa. Ya la gente está pensando en cómo mejorar su situación hoy en día, ¿no?
Efectivamente. Y quiero ahí hacer una interrupción solamente para recordarles que a todos los invitados, tanto de la sala Zoom como las personas que están viendo esa transmisión a través del Facebook Live de Perú Sotheby's, que pueden hacer sus comentarios y preguntas tanto para los panelistas como para las conductoras. Y relacionado al tema que están hablando, hay una pregunta de una persona que nos está siguiendo por el Facebook que dice: ¿los precios de los inmuebles en Lima Top realmente van a bajar? ¿Cómo se especula o cómo se espera, ¿no? ¿Hay alguna proyección de tiempo para que suceda? A lo mejor las Nelas, que son expertas en este tema, podrían contestar esta pregunta. Bueno, de verdad, nosotros, y tanto Javier como Eduardo no nos dejarán mentir, si alguien nos iba a decir en abril que en el mes de junio, julio íbamos a estar con tantos clientes y tanto movimiento, no lo hubiésemos creído, ¿no? Entonces, el mercado está aguantando, sí se han abierto otras opciones, como el ser humano tiene estas capacidades impresionantes de acomodarse, y el peruano, como ayer bien lo decían en la televisión, el peruano es ahorrador por naturaleza a todo nivel, ¿no? Como hemos pasado tanto, hemos pasado terrorismo, terremotos, todo lo que hemos pasado, entonces el peruano tiende a ahorrar. Y si bien es cierto que los precios de la venta en los departamentos ha bajado un porcentaje imperceptible, mínimo, pero también es cierto que los propietarios están dispuestos a escuchar ofertas. Y es ahí donde se presenta la gran oportunidad del mercado. Bueno, yo lo que quería preguntarle a Javier, en este caso particular de las viviendas, ¿no?, que podrían ser tendencias marcadas por efecto de desplazamiento social. ¿Cuál es tu opinión, Javier, al respecto? Bueno, sí, pues como estamos recordando la idea de que el trabajo ya está en la casa, cambia la idea de casa, ¿no? Y eventualmente a partir de una escala hasta otra, me refiero ya a departamentos, creo que los proyectos que se irán haciendo en adelante tendrán que ir considerando definitivamente esta combinación, ¿no? Es decir, eventualmente los espacios serán más flexibles, de repente las habitaciones ya no son solo habitaciones para dormir, podría mutar una a ser un cuarto de estudios y simultáneamente para trabajo, pero también para dormir o no. De repente la idea de las cocinas integradas a la sala comiencen a multiplicarse más para que los espacios sean más grandes y haya una sensación de estar en un lugar más grande porque voy a estar más tiempo en ese lugar. Se ha hablado tanto de terrazas y balcones y ciertamente sí, aunque como conversamos el otro día, es extraño que no haya una demanda potente al respecto en el caso de, ¿no? Es decir, es el uso mismo de la terraza que tiene los problemas, como conversamos el otro día, ¿se acuerdan, Nelas? Del tema de la humedad y de la costa central peruana que es tan singular, y entonces la terraza es un poco complicada porque en invierno es muy húmeda y en verano eventualmente no estás en ella, sino estás en la playa. Como quiera que sea, será un elemento a considerar como algo que aporta y ayuda a la idea de que me voy a estar más tiempo en casa y voy a tener entonces esta visión que va más allá de la casa solamente para descansar y qué sé yo, sino también para trabajar y estudiar. Bueno, eventualmente podría pasar eso también a ser reglamentado en algún punto, de repente la altura mínima que es 2,40 metros, de repente podría cambiar en la medida en que se necesita pues un poco más de espacio, considerando que uno no va a estar poco tiempo en este sitio, sino más. Y algo que me parece que es importante, que yo creo que debería, naturalmente se va a instalar, es en edificios ya un poco más grandes, que son ya más como condominios verticales, la presencia de espacios para trabajo en casa, ¿no? Como un home office comunal. Entonces compro un departamento y si es que acaso no trabajo en mi casa, pero el edificio tiene ya una zona, ¿no? Con computadoras, con estaciones, qué sé yo, y yo voy y trabajo ahí, porque ya no tengo que ir a la oficina
y es una comodidad que podría tener. O sea, no sé si el área de los gimnasios se va a reducir y va a crecer una área nueva de estas, o simplemente se va a agregar como un servicio más en un condominio, ¿no? Sería un punto importante, me parece, para el momento de la venta de un departamento. Siempre recordando, por supuesto, que esto hasta un punto y a partir de otro, y nos encontramos que ya no opera en sectores que no tienen capacidad económica, ¿no? Y tienen problemas de fondo, y que es una gran población en nuestra ciudad, ¿no? Que no hay que dejar de considerar. Yo en esos casos he pensado que debería existir unos home office comunales, por ejemplo, ¿no? Los edificios que puede hacer la empresa privada en sectores estratégicos, y entonces un contador, o en fin, etcétera, un profesional que es empleado de una empresa que vive, no lo sé, voy a decir cualquier cosa, vive en Comas y tiene que ir a Magdalena, que lejísimos, con el transporte pésimo que tenemos, bastaría con que camine algunas cuadras y ya tenga una pequeña estación ahí, y entonces todos ganan, ¿no? Porque tenemos un tema de menos uso de transporte público y, en fin, caminar no está mal. Y ganamos muchas horas hombre, ¿no? Entonces ahí surge, por ejemplo, un producto inmobiliario interesante, ¿no? Me parece que es ya casi un producto, una especie de demanda tácita, ¿no? De un home office comunal, y bastaría ver quién se anima a armarlo primero, ¿no? Claro, entonces eso es lo que serían las famosas cabinas de internet que eran antiguamente. Y de Claro. cabinas de internet pasan a coworking, cabinas de coworking. Sí, claro, eso es súper necesario y una gran oportunidad, ¿no? Serían como estaciones independientes con puerta propia y ventana a la calle, ¿no? Para que no haya un contagio masivo, ¿no? Claro, estamos en la época, bueno, Javier y Ruth, no sé si Eduardo llegaste a la época de los Sonic, ¿no? Donde los Sonic tenían, estamos viviendo en la época de los Sonic, lo único que nos faltan son los aviones voladores, pero podemos ver todos, ¿no? Es impresionante. Y esto me lleva, Eduardo, a la siguiente pregunta, ¿no? Con todo este movimiento que se está viendo, la reactivación, claro, obviamente si hemos estado parados marzo, abril, mayo, junio, julio, se está comenzando a mover. ¿Qué impacto tiene todo este movimiento inmobiliario? Y el gobierno dice que va a hacer obras de infraestructura pública, hospitales y todo. ¿Qué impacto tiene el sector de la construcción y el sector inmobiliario en el país? Claro, mira, y el sector inmobiliario evidentemente está íntimamente relacionado con el sector construcción, ¿no? La parte inmobiliaria es la parte comercial, y la parte de construcción justamente es la elaboración de estas viviendas, y ambos están íntimamente relacionados. Y estamos hablando de sectores que explican una parte importante de lo que es la actividad económica en el país. En el caso de la construcción representa casi el 7% del PBI, y el sector inmobiliario, solamente el sector inmobiliario, la parte comercial, implica el 4% del PBI. Estamos hablando en conjunto más o menos de un 11% del PBI explicado por estos dos sectores, y 11% de repente a alguien le puede sonar poco, pero es un montón, ¿no? Solamente para poner el caso de la minería, de la que tanto se habla, ¿no? La minería, por ejemplo, no llega ni al 9%, ¿no? Entonces... O sea, somos los vedettes, somos los vedettes del país. Una vez muy criticada, por cierto, y sin fundamento, pienso yo, ¿no? Pero bueno. Pero imagínate, ¿no? Construcción junto con el sector inmobiliario explica mucho más que sectores, inclusive cerca del sector comercio, que el sector comercio es un dinamizador muy grande de la economía también. Y fíjate que la construcción y este sector inmobiliario son además particularmente demandantes de mano de obra, ¿no? Ciertamente es un sector la construcción es un sector que sí se ha golpeado mucho en la parte de la paralización, y justamente por eso se perdieron muchos empleos, pero en la medida que se vaya recuperando y en la medida que el gobierno, como ha anunciado, va a implementar, por ejemplo, temas de bonos para viviendas y construcción de viviendas en general, creo que eso va a ser un eje dinamizador importante para la economía. Bueno, además de las obras, ¿no? Las obras de infraestructura grandes que tienen un impacto también muy importante, es verdad.
Y esto nos va a ayudar a recuperar los empleos. Pero otra cosa interesante que tiene el sector construcción, vinculado a esto, es que además los encadenamientos productivos que tiene la construcción son de los más importantes, ¿no? Se vincula con muchas actividades a su vez, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con otros sectores, ¿no? Otros sectores simplemente compran algunos bienes y los venden, pero este más bien tiene una colección de sectores con los cuales se vincula. Entonces, no solamente crece la construcción, sino además hace crecer a otros sectores, y entonces permite que una recuperación un tanto más rápida, ¿no? Y por eso los esfuerzos en ese sentido, en tanto en inversión pública que debe hacer el gobierno, como particularmente en lo que es la parte de viviendas, creo que va a ser un eje central para la segunda parte del año y la recuperación, y la tan ansiada recuperación, ciertamente, y sobre todo los empleos, ¿no? Como comentábamos, porque, digamos, se ha perdido mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, eso va a ser central. Y justamente en esta coyuntura, cuando se comenzaron a abrir los primeros malls en diferentes regiones, ¿no? Así es. Cuando abrieron un mall, por ejemplo, en Huancayo, fue una demanda tremenda, ¿no? Mejoró todo el sector inmobiliario alrededor de este mall, pero la cantidad de proveedores que tenían, que se involucraban en la venta del sector de este mall, ¿no? Movía una serie de rubros, ¿no? Dinamitizaba toda la zona, ¿no? Pero además, no, pero fíjate que con los centros comerciales en particular, no solamente tienes la demanda que, digamos, natural por un centro comercial que atrae gente, sino además mejora el entorno, la zona mejora, ¿no? Yo no he visto ningún centro comercial que esté en medio de un arenal. No, cambia todo. ¿No? O sea, cambia todo el entorno, cambia toda la zona para bien, ¿no? Y ciertamente lo hemos visto en Lima, lo hemos visto en la parte más periférica de Lima y lo hemos visto fuera de Lima también, ¿no? Una cosa muy interesante que digamos, que dinamiza, ¿no? Que dinamiza no solamente la misma construcción, sino los alrededores y los empleos, ¿no? Como decía, que en esta parte es muy importante. Y creo que sería momento oportuno para leer algunas preguntas que están haciendo en el Facebook y también en el chat. Aquí nos pregunta, Akemi Yibu dice, excelente Javier Artadi, espacios de home office en los edificios y estaciones. La pandemia ha traído un gran cambio y debemos adaptarnos. Fiorella pregunta, en este tiempo, ¿cuáles son los lugares que serán los más requeridos para vivir? Me imagino que esta es una pregunta para Nela Ponce o Nela Pinto. Bueno, mira, se están viendo diferentes tendencias, ¿no? Estamos viendo que muchas personas se han quedado a vivir en sus casas de playa o en sus casas de campo, y muchas que están considerando quedarse definitivamente en estas zonas porque tienen espacios más amplios, los niños se pueden mover mejor, ¿no? Y se han dado cuenta que con el teletrabajo, ¿no? Inclusive la forma como trabajan los colegios ahora, etcétera, ya no es necesario y ahorra un montón de tiempo en transporte, ¿no? Entonces hay un cambio radical, ¿no? En ese efecto, ¿no? Uh-huh. Nos pregunta también, nos preguntan si las oficinas pequeñas tienen mayor demanda ahora. Julio Urrutia. Las oficinas pequeñas, miren, nosotros hemos estado con algunos locales comerciales y que hemos alquilado algunos locales comerciales ahora, y con mucha demanda, porque como saben, todo el mercado se está moviendo, ¿no? Algunos están entrando, otros están saliendo, y así el mercado se va absorbiendo y va cambiando. En el tema de las oficinas más pequeñas, sí, estamos viendo, yo diría que el tema de las oficinas está ahorita por venir y por comenzar, ¿no? El tema residencial sí está muy fuerte en todo sentido, tanto lo que es vivienda, casa, departamento y terreno, en Lima y en campo y en playa, ¿no? En el tema de las oficinas pequeñas, todavía creo que tiene su camino por andar, porque todavía estamos recién saliendo de una pandemia, y julio, tal vez en los meses de agosto, septiembre, consideramos que septiembre, octubre van a ser muy, pero muy buenos meses, o sea que el mercado de compradores que estamos viendo ahora puede cambiar en el Perú, porque como tenemos una escasez de inventario para lo que es vivienda, puede verse afectado y cambiar, ¿no? Yo quisiera hacer una anotación que, aunque parezca mentira, se ven locales que se están cerrando, ¿no es verdad? Pero también hay movimiento
para alquilar locales y de precio alto, lo cual a nosotros nos ha llamado la atención. Y se están logrando y se están cerrando. O sea, no está todo realmente perdido en el sector comercial como piensan, porque uno pasa a veces por algunas avenidas y ven, se alquila, se vende, etcétera. Pero a la vez hay movimiento de compañías que están buscando crecer o a la vez reducirse, pero hay movimiento en ese aspecto, ¿no? Es que los almacenes, ¿no? Hemos cambiado de la venta directa a la venta por delivery, y eso, la logística, eso requiere necesariamente de locales comerciales que te permitan ser el centro logístico. Así ¿no? es. Hemos cambiado, por eso decía que toda la lógica que teníamos hasta febrero, hoy día, hasta el 15 de marzo, digamos, para decirlo preciso, No, ha cambiado completamente, y hoy día hemos pasado a hacer compras por internet. En verdad, lo que más ha evolucionado es las llamadas telefónicas, ¿no? Es ese pedido que haces por llamada, no tanto el comercio electrónico. Pero para eso, como decía, necesitas almacenes, necesitas tener puntos de dónde salir, y ese es un eje que se está moviendo mucho, como tú decías, Nela. Estos locales grandes tipo Sodimac o Promac, tengo entendido que tienen locales cerrados simplemente para usarlos como almacén, porque ya no tienen dónde almacenar. Y tienen almacenando en donde la gente compraba, porque están sobresaturados, ¿no? Impresionante. Sí. Y fíjate que justamente la parte de mejor el hogar, ya que tú lo comentabas, es una de las que se está dinamizando mucho, por lo que decía Javier también, ¿no? Hay que cambiar los espacios, y eso está dando pues un impulso a comprar escritorios, a comprar mesas, a comprar, qué sé yo, espacios para mejorar, digamos, tu background, digamos, ¿no? Donde estás trabajando. Claro, lo que pasa es que desde el momento en que ya el trabajo se puede hacer en casa, tu idea de oficina o de trabajo, entre comillas, tu local de trabajo, lo imaginas lo más pequeño posible, ¿no? Y lo transformas también, como dices, ¿no? Entonces, hay casos como la pastelería San Antonio, que ahora ya no es un café, sino es un lugar para comprar. Por ejemplo, hay mutaciones también, ¿no? Sí. Se van adaptando unos más rápido que otros, ¿no? Y eso hace la lógica de por qué al final nosotros vemos, digamos, desde nuestra trinchera familiar, vemos el trabajo con la oficina, con la fábrica, lo que sea, que queremos reducir al máximo, y vemos el tema de entretenimiento, de distracción, diversión, donde tenemos un poquito ahí contenido todavía, me preocupa más en mi familia, en mi casa, y entonces naturalmente mi interés es pues comprar, alquilar, o fuera casas, ¿no? O apartamentos, en fin. Y esa es la razón eventualmente por la cual, si es que no está igual, parece que ha subido, ¿no? La demanda de ello, ¿no? Y también el tema de las playas, porque claro, si ya no hay vuelos, prácticamente no hay aeropuertos, no hay nada, entonces también de paso combino ya un combo ahí de casa home office combinado con mi viaje en mi propio balneario. Y la paso ahí, ya cerré todo el tema. Ya no viajo, pero estoy ahí con mis amigos, digamos, ¿no? Así como es. ideal, ¿no? Pues evidentemente no todo el mundo lo hace, pero digamos que ese es un poco el componente, ¿no? Sí, justamente de repente este home office te haga también subir, digamos, demandar más espacios donde cambiar un poco de aires, ¿no? Porque también ciertamente pasar en tu casa todos los días, o sea, tampoco no tiene, digamos, no es sano tampoco, ciertamente, ¿no? Ruth, te doy pase porque creo que tienes algunas preguntas ahí que quieres hacernos. Efectivamente, ahí está explotando el chat del Zoom, todos quieren preguntarle a Javier, a Eduardo, a Nelas. Voy a ir soltando algunas preguntas porque estamos a 20 minutos de terminar el programa, así es que vamos a hacer respuestas un poquito más ágiles. Aquí nos pregunta Mari Vázquez, dice, ¿qué pasa con las viviendas grandes antiguas? Hay varias a la venta, pero con poca salida. ¿Qué recomendaciones dan? Nelas. Bueno, yo creo que esta es una pregunta más que para mí, es una pregunta, o para nosotros es una pregunta para Javier, ¿no? El concepto de, a ver, Javier, yo he estado he vivido un tiempo en Washington y muchas personas conocen Washington, donde los edificios que eran de guerra se convirtieron en vivienda, y ahora supongo que habrá pues también un cambio en todo el tema de oficinas, que se tendrán que convertir, porque si vamos a hacer teletrabajo
y es eficiente el teletrabajo y baja costo, obviamente también habrá un cambio ahí. Y estas casonas antiguas se convertirán en estos, creo que hay un proyecto acá en San Isidro, que hay una casona, y esta casona la convirtieron en unos departamentos muy bonitos, y creo que es una pregunta más arquitectónica que... Es el famoso conversion que se hace en muchas ciudades importantes, ¿no? Cambian oficinas a vivienda o viceversa, ¿no? Bueno, hay un tema, primero es un tema de tamaño, ¿no? De tamaño. Parece que cuando hay una emergencia todos tratamos de compactarnos un poco, ¿no? Independientemente de la capacidad o no económica que todos tengan, tratan de reducirse como una especie de fortaleza más pequeña en general. En el caso de las oficinas está claro por el tema de la computadora, que yo lo puedo trabajar en mi casa sin problema, pero ya en general creo que hay esa especie de, entre comillas, psicosis al comienzo de compactarme familiarmente una cosa más pequeña. Yo no sé si eso va a ser siempre así. Yo creo que en algún momento va a suceder que va a haber de todo. Va a haber la oficina grande, como siempre la ha habido, la mediana, la pequeña, la chica, y el home office. No creo que desaparezca la oficina grande, porque al momento en que ya circulen y sean comunes las vacunas y hayan pasado los años suficientes, nos vamos a olvidar en 5 minutos del tema. Recuerden ustedes que en los años 20 del siglo pasado fue la gran pandemia, la gripe española, pero ya en 1930 era el Mundial de Fútbol, ¿eh? Por si acaso. Entonces, el ser humano que es, digamos, le gusta estar en sociedad, con gente, somos entes sociales. Entonces, yo no sé si disparar directamente y decir, yo creo que ahora, sí, ahora la gente está como que sumando, restando, ajustándose, viendo todo, haciendo las cosas mucho más eficientes. Creo que esa es la palabra. Creo que todos están viendo algo más eficiente en sus vidas. No significa limitarse, sino significa exactamente eso, la eficiencia, ¿no? ¿Qué pasará con estas casas grandes? Bueno, no sé hoy en día qué sucederá con ellas hoy, ¿no? Pero en algún punto se recuperarán un uso y eventualmente, pues claro, se van compartimentando y convirtiéndose en, qué sé yo, en un pequeño multifamiliar. Es un poco adivinar qué sucederá. Ahora, ¿qué sucede hoy con ellas? Sí, es un tema más inmobiliario. Ustedes saben cómo se está moviendo o no ese sector, ¿no? Tenemos también otra pregunta, dice, bueno, acá es una pregunta bien directa, dice, soy José Luis Guerola, pregunta para las Nelas, vivo en la planicie en una casa a prueba de cuarentenas, no solo por el espacio y áreas verdes, 1.200 metros cuadrados, sino por el clima. Último baño de piscina fue este fin de semana, dice, pero mi esposa y yo queremos reducirnos porque ya nos queda grande, porque ya sus hijos salieron del hogar, ¿no? ¿Qué potencial ven a una cosa como esa? Bien, ya están viendo ya consultas, ¿ah? Consultas. Mira, lo que hemos visto es que las propiedades de la Molina y la planicie que antes estaban con muy poca demanda, ahora tienen demanda, ¿no? Y hay muchas personas que se mudaron acá a San Isidro, Miraflores, a departamentos, y han regresado a estas zonas porque se sienten mejor, tienen amplitud, ¿no? Como dice, puede bañarse hasta en la piscina, ¿no? Entonces, eso ha variado. Ahora, si esa casa si es grande, la pueden convertir en un condominio, si desean, porque va a haber demandas para condominios en la Molina, indudablemente, quizás más que antes, ¿no? Y ellos pueden venirse a la zona que deseen vivir, en una zona más reducida, donde se sientan más cómodos, ¿no? Y dentro de la ciudad, ¿no? Yo tengo una pregunta que quería hacerle a Eduardo, ¿no? Eduardo, el próximo año, asumiendo que en diciembre sale la vacuna y que Inglaterra ya compró 50 millones de vacunas, y en los países de Europa, creo que Colombia también ya compró sus vacunas, entonces están comprando las vacunas, asumiendo que esto en diciembre, Dios mediante, termine, mediados de enero. El próximo año, como bien dice Javier, pues eso ya es historia antigua, y lo recordaremos, el crecimiento confiando en que, si algo he escuchado yo de muchos de los
developers, los constructores de los edificios, es que la política va por un lado, Nela, y la construcción y la venta de departamentos va por otra. Entonces, y hago hincapié a un constructor que tengo que es ecuatoriano, que ha venido a invertir en nuestro país, y siempre él, al no vivir en el Perú, no haber pasado lo que hemos vivido, la percepción que él tiene es que la política del Perú va por un lado, y la venta de los departamentos y el tema va por otro. Entonces, ¿cómo ves tú el 2021? Sí, no, como lo comenté al comienzo, el 2021 sin duda va a ser un año de rebote. Como te decía, el crecimiento esperado para este año o para el próximo año es de 10%, ¿no? Vinculado fundamentalmente, como te decía, a la inversión privada, ¿no? Y esto ocurre mucho, y la inversión privada tiende a dinamizarse mucho en situaciones como esta, justamente porque se comienzan a aprovechar estos espacios de mercado que van quedando, ¿no? Como todo esto se ha retraído tanto por la pandemia, se va a ir recuperando poco a poco y van a haber empresas y van a haber capitales que van a tratar de aprovechar esos vacíos que han quedado. No me queda duda que el próximo año va a ser mejor. Ciertamente no soy tan optimista respecto a la vacuna. Uy, se quedó Javier. Ha tenido pues, debe ser un problema de internet. Eduardo, ¿estás por ahí? Eduardo se colgó. Sí, mientras que Eduardo se reconecta, voy aprovechando de hacer una pregunta de Claudia Chávez. Dice, todo el concepto de Dark Kitchen, Dark Stories y hasta Dark Office es una nueva oportunidad para aparecer en el mercado. Dice, o sea, ¿qué opinan de esto? Y Rosa Treyes dice, ¿de qué manera ha afectado los precios de las propiedades debido a la situación que estamos pasando? Y eso va combinado con algo que preguntaba por aquí, que decían, en una situación de ahí está, en una segunda cuarentena estricta, ¿cómo afectaría precios y ventas las propiedades? Primero hay la pregunta de los Dark Kitchen, Dark Office, si creen que esto es una tendencia y eso genera oportunidades de mercado. Y la otra es, si hubiera una segunda cuarentena, ¿se afectaría más o seguirían las cosas como están? Bueno, sobre la segunda cuarentena podemos, bueno, Eduardo sería lo ideal y nosotros podríamos contestar, pero ahí está justo Eduardo, ya apareció. El Dark Kitchen, el Dark Office, creo que es un tema más de arquitectura, ¿no? Eduardo, la pregunta era que si creían que si había una segunda cuarentena, bueno, no pensemos, ¿por qué pensar ahora si vamos a tener una segunda cuarentena? No, aparte, los peruanos, no, o sea, yo creo que los peruanos tenemos una capacidad impresionante, ¿no? O sea, el peruano mismo se levanta, avanza y si tiene que hacer mascarillas, o sea, es impresionante, pero si vamos a entrar a una segunda cuarentena, no creo que esto ya vaya. Hemos pasado una crisis horrible política el día de ayer y estamos acá sentados y ya se dio la vuelta y ya tienen postulante nuevo para Premier, o sea que creo que seguiremos, ya agarramos la práctica, ¿no? Seguiremos en la misma con el home office. Como me comentabas antes de que tuviera este pequeño corte, no, ciertamente, felizmente en el Perú hay esto que se llaman las cuerdas separadas, ¿no? Por lo menos de momento. La política va por un lado, como tú dices, y la economía por otro, y felizmente eso ha funcionado más o menos bien en los últimos tiempos. Felizmente, ¿no? Porque ciertamente han habido eventos políticos que nos han preocupado bastante, y ciertamente, felizmente nos han preocupado más de los efectos reales que han tenido, ¿no? Pero sí, a mí no me queda ninguna duda que no vamos a salir de esto. Ahora, sobre la pregunta específica, a mí, si va a haber cuarentenas nuevas, no, yo lo dudo mucho. Además, no hay país que resista una cuarentena generalizada otra vez. O sea, no podemos hacer eso. Sería atroz. Tenemos que hacerlo de una manera más inteligente, ¿no? Porque ciertamente el impacto que ha tenido esto en el común de las personas ha sido pues tremendo y todos lo hemos sentido, ¿no? Entonces, yo descartaría una cuarentena generalizada, pero sí no descarto cuarentenas específicas en algunas ciudades, como está pasando ahorita en Arequipa, ¿no? Bueno, gracias Eduardo. Ruth, creo que tienes alguna otra consulta. Yo creo que podemos hacer la última pregunta que tenemos para Javier y para
para Eduardo, que las tienen ustedes. Tenemos varias preguntas del chat, pero así son los momentos inmobiliarios, sumamente interesantes y con muchas preguntas, así es que igual vamos a estar todas las semanas teniendo diferentes temas para que todas puedan preguntar, pero tenemos todavía 8 minutos más antes de cerrar el programa. Bueno, yo tengo una pregunta para Javier, ¿no? Que, bueno, ¿qué retos tienen los arquitectos en los meses y años por venir? Pero además, ¿cuáles serían las recomendaciones que daría a promotores inmobiliarios e inversionistas sobre el valor de la arquitectura en sus proyectos, ¿no? Bueno, creo que el reto principal de los arquitectos ha sido un reto que hemos sabido enfrentar ya, y es hacer proyectos a la distancia, ¿no? Esto me ha hecho recordar un programa de radio que tuve con mis amigos de Arquidea. Nosotros habíamos terminado la carrera recién y teníamos un programa de radio y hablábamos de arquitectura. Siempre me llamó la atención que algo que es tan físico, tan material, tan visual como la arquitectura, funcionara también solamente oyendo de ella. Y la gente le gustaba y nos llamaba y hablábamos de ella. Lo que significa que la arquitectura en realidad es un proceso mucho más abstracto de lo que pensamos, aunque el resultado final es lo más concreto que puede haber, ¿no? Y entonces el reto es, pues esto, especializarnos más y conseguir lo que, a la fecha, a saber por lo que converso con amigos míos, socios, en fin, ha funcionado muy bien y entonces creo que lo seguiremos haciendo de esa forma, es decir, la parte abstracta de la arquitectura como concepto abstracto en sí mismo. Luego aparecerán las nuevas tipologías de arquitectura. Normalmente el cliente es el que dice el qué y el arquitecto hace el cómo, pero resulta que ahora parece que los arquitectos también tenemos que un poco inventar el qué, ¿no? Es un poco lo que les dije de esta idea que tuve de hacer estos home office comunal, ¿no? Que es un tipo de edificio que no existe y que habría que hacer. Eventualmente surgirán otros que habrá que ir acomodando, ¿no? Y bueno, finalmente como recomendación yo diría que, bueno, en efecto, el tema de la vivienda, la segunda vivienda convertida en primera, ¿no? Así es divertido, la casa de playa ya no es la casa de playa, es la casa, la única, o la de campo. Me parece que sí, es digamos, un libro abierto para los negocios al respecto. Nosotros mismos estamos haciendo un edificio, por ejemplo, en Bartolo, y ya el cliente quiere que todos los departamentos sean departamentos de ciudad, porque claro, uno se va a vivir ahí y ya está, ¿no? Trabaja, el colegio también, y en fin, todo eso. Y por supuesto, y finalmente la idea que tengo de home office comunal, ¿no? Que me parece que es importante, muy interesante, y creo que hay un mercado muy grande de mucha gente que no puede hacer el home office en casa, no puede, y que sería fantástico que lo tenga cerca de la suya. Y Javier, y algo interesante, porque muchas veces se olvidan, o sea, habría que recordar que en el Perú también hay otros lugares interesantes para invertir. Nosotros vemos inversiones en Paracas, excelentes, o cerca a Paracas. En Máncora, nosotros tenemos terrenos a la venta que se están vendiendo rápidamente. O sea, hay movimiento prácticamente, mejor dicho, hay mucho que hacer en el país y hay en todas partes para invertir, eso es cierto, ¿no? Así es. Gracias, Justamente con esa pregunta, Nela, Rodolfo Chumpitazzi dice, considerando que el turismo nacional es el que se va a reactivar primero, la venta de propiedades de playa en el norte, ¿cómo se va a empezar a mover a fin de año? Pregunta. Bueno, nosotros ya estamos viendo que hay un proyecto en Paracas, ¿no? Y otros proyectos también, cerca a Paracas, que ya se están vendiendo, ¿no? Y como te digo, nosotros particularmente tenemos varios terrenos, un condominio bastante amplio, con una linda vista al mar, que también ya se han vendido. O sea, indudablemente que toda la costa del Perú se va a seguir moviendo, y no llame la atención que también en la sierra, ¿no? Se comiencen desarrollos interesantes, porque la gente quiere vivir, no solamente vivir sanamente, sino comer sanamente. Y eso es importante realmente para la salud hoy en día, ¿no? Excelente. Esa es la pregunta, sí. Y la otra... Dime, Ruth.
Sí, no, le estaba comentando que hay varias preguntas de la audiencia, tanto por Facebook como en el chat. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza, pero agradecerles a todos esa presentación y doy el pase a Nela Pinto para que vaya cerrando el programa. Sí, quiero agradecerles a todos, especialmente a Javier Arteaga y Eduardo Jiménez por su brillante presentación. Muchas gracias. En estos momentos en que lo que necesitamos es positivismo y saber que de esto se va a pasar, ¿no? O sea, nosotros que trabajamos con todos los países del mundo y vemos que otros países ya están regresando, sabemos de ciudades en Suiza y el mismo Italia que la pasó tan mal. Entonces yo sé que a nosotros los peruanos nos ha tocado duro, sí, nos ha tocado duro, y también sabemos que estamos respondiendo muchas personas y la mayoría de los peruanos con mucho optimismo. Entonces consideramos que esto va a ser un pasado pronto y sigamos comprando propiedades, que eso es lo que levanta 11%, nos ha dicho Eduardo, olvídense, 11% de la economía somos nosotros, caramba. A ver, gracias a Dios, vamos pisando fuerte, como dice la canción. Bueno, yo le agradezco a la audiencia, sinceramente, su atención, a estar presentes con nosotros en este primer programa de Momentos Inmobiliarios, que realmente es muy importante para nosotros. Muchas gracias por asistir. Y gracias, Ruth, gracias por la excelente conducción del programa, por la encuesta que realizado. Y bueno, yo también agradezco muchísimo a Eduardo y a Javier estar con nosotros. Realmente sus opiniones y la información son de mucho apoyo y de mucha ayuda. Muchas gracias. Gracias. A usted, gracias. Este ha sido el primer programa de Momentos Inmobiliarios, PAI Perú Sotheby's, con la conducción de Nela Ponce y Nela Pinto. Regresaremos el próximo miércoles a la misma hora y por las mismas plataformas de Zoom y Facebook Live. Pueden seguir el mismo registro que han usado, el mismo link para entrar, porque es el que vamos a usar todos los miércoles. Y el tema del próximo miércoles 12 de agosto es Conversando con Mario Lara y su próxima aventura. Los esperamos a todos, como decimos, todos los miércoles a las 5 de la tarde por el mismo canal, Facebook y Zoom. Gracias a todos. En este momento salimos del aire. Gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias.